La rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano se conoce como derecho laboral. Se trata del conjunto de reglas jurídicas que garantiza el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación del trabajo. Encontré también otro concepto que nos dice que es una rama del derecho en general y del derecho privado en particular, que regula jurídicamente las relaciones entre empleados y empleadores en forma individual y colectiva, estableciendo sus derechos y deberes recíprocos. El tercer concepto nos dice que es el conjunto de normas positivas referentes a la relación entre capital y la mano de obra, entre empleadores y trabajadores. Estos trabajadores pueden ser intelectuales, técnicos de dirección, fiscalización o manuales. En sus aspectos legales, contractuales y consuetudinarios de los dos elementos básicos de la economía, donde el Estado ha de marcar las líneas fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de la producción. Ahora, las características procesales del derecho del trabajador, incluyendo su finalidad, nos habla de lo que es el motivo, que es determinar el motivo del procedimiento, es precisar por qué se origina el proceso, es decir, la existencia de un derecho subjetivo desconocido, vulnerado o violado, o se requiere por mandato de ley la sanción de un tribunal para su validez de ejercicio. Su finalidad, el para qué del proceso determina su objeto o fin. Desarrollo. Determinar cómo es el proceso implica estudiar su desarrollo. Cómo es un conjunto de actos jurídicos complejos, actos que constituyen un todo que se realizan en el tiempo con independencia específica, pero relacionados entre sí. La instrucción es la parte del proceso que comprende la actividad del tribunal, así como las de las partes en las que éstas exponen ante el juzgador los elementos que integran la litis, los antecedentes del conflicto, las razones lógico-jurídicas que fundamentan la pretensión. Los principios que lo rigen nos habla de igualdad de las partes, oralidad, impulso procesal, suplencia de la demanda, gratuidad, carga de la prueba, resoluciones y recursos. La primera, la igualdad de las partes, es la condición de cada una de ellas debe tener un contenido similar, es decir, que no pueden diferir en sustancias los deberes y derechos de una parte y otra. En la oralidad, el proceso puede ser predominante oral o predominantemente escrito, pero no puramente oral o escrito, ya que si fuera únicamente oral chocaría el principio documental de la jurisdicción y no habría prueba alguna de lo que es el dicho proceso. Impulso procesal. Se basa en la dirección del proceso que es público, funciona de acuerdo a la innovación de los estudios del derecho procesal, por medio del cual el Estado ejercita el derecho positivo, con el fin de lograr armonía y la paz social con plena justicia. Suplencia de la demanda. Si la Junta, al adquirir una demanda, encuentra que el actor, en los hechos de esta, argumentó respecto de prestaciones a las que se considera con derecho, habiéndolas omitido en el capítulo respectivo, debe suplir tales omisiones, de modo que queden incluidas en la demanda y el obligado puede considerarlas como pretensiones procesales a las que debe dar respuesta al demandado al producir su contestación. Gratuidad. La administración de justicia se debe realizar en forma gratuita, sin que se cobren costas judiciales. Toda persona que recurra a los tribunales en demanda de tutela en sus derechos puede hacerlo sin pago alguno de ellos. Carga de la prueba. Una vez que se han precisado los hechos litigiosos, sus argumentos y fundamentos jurídicos, es necesario, para que las pretensiones de las partes prosperen, que éstas proporcionen al juzgador los medios de convicción pertinentes en su propio interés, que implicarán tiempo, dinero y esfuerzo personal, pero este interés solo puede satisfacerlo el propio titular y no existe un medio de coacción para este cumplimiento, de ahí que se le considere como una carga. Las resoluciones pueden ser, por su naturaleza, atendiendo a su contenido o atendiendo a su forma. Las resoluciones son la exteriorización de los actos procesales de los tribunales, mediante los cuales atienden a las necesidades del desarrollo del proceso y a su decisión. Ahora, la resolución por su naturaleza son los acuerdos, autos y laudos.
y la resolución, atendiendo a su contenido, pueden ser comunicatorias, preventivas, declarativas, decisorias, constitutivas y condenatorias. Y la resolución, atendiendo a su forma, constituyen en sí medios de comunicación entre las partes por conducto de la autoridad, entre ésta y las partes directamente, y entre ella y otras autoridades con diversa competencia territorial. Los recursos. Es la inexistencia de recursos, no es absoluta. Que en este caso, responsabilidad laboral, en que incurren la revisión y lo que es la reclamación. Los recursos con responsabilidad laboral es en que incurren los integrantes de los tribunales por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. No compete estrictamente el derecho procesal. El recurso de revisión nos dice que es el medio de impugnación a fin de que se corrijan calidad procesal que se precisa en la exposición de motivos. Su finalidad es motivar la resolución recurrida y sancionar a las autoridades responsables. Y el recurso de reclamación tiene por objeto modificar la medida ordenada y sancionar al presidente o auxiliar de la Junta. Se sancionará con una multa. En las etapas del proceso nos encontramos lo que es acción y proceso, la celeridad y resolución, e impugnación y ejecución. Las partes que intervienen en un proceso laboral es actor, el demandado y Junta de Conciliación y Arbitraje. Los tipos de conflictos que existen en materia laboral son el conflicto individual del trabajo y conflicto colectivo del trabajo. Las autoridades facultadas para intervenir conforme al ámbito de su competencia en materia laboral son por su territorio y por la materia. Ahora, la diferencia entre proceso y procedimiento. El proceso es el conjunto de actos jurídicos regulados y sancionados por el derecho procesal, encaminados a la tutela por parte del Estado de un derecho subjetivo cuando éste ha sido desconocido, vulnerado o violado, o se requiere por mandato de ley la sanción de un tribunal para su validez de ejercicio, es decir, que es cuando un trabajador, al ver sus derechos violados, se acerca al tribunal correspondiente para ser asesorado y empezar un proceso ante el patrón que lo despidió injustificadamente, hasta llegar que realmente se cumpla la sanción expuesta por el tribunal. El procedimiento, a su vez, es la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en la Ley Federal del Trabajo. Como ejemplo, se encuentran las 5 fases del procedimiento ordinario ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que empieza con la presentación de la demanda hasta la etapa resolutiva, en donde solo se le expone al demandado la sanción que debe cumplir, aunque éste no la acate. Y en el proceso se deberá de cumplir hasta el final. O sea, aunque el patrón no acate lo que es la resolución del tribunal, en el proceso sí se termina hasta y se hace valer ahora sí que con justicia lo que acató el tribunal. El derecho procesal del trabajo pertenece al derecho público porque regula la intervención, organización y competencia del Estado en el proceso por medio de los tribunales jurisdiccionales. Además, tiene la característica de ser público porque es un derecho que no tiene por finalidad regular de forma directa las divergencias de los particulares, sino los intereses generales de la sociedad. La característica instrumental o adjetiva es el que permite hacer la distinción de otras ramas del derecho. Es de carácter único porque solo existe un derecho procesal. Es posible aplicar a todo concepto, instituciones y principios de este derecho a cualquier tipo de proceso sin necesidad de que su fin se encuentre vinculado a un derecho sustantivo específico. La rama autónoma del derecho procesal del trabajo era solamente una parte disminuida de los derechos sustanciales y actualmente se configura con instituciones y principios exclusivos, los llamados principios del derecho procesal del trabajo. El derecho procesal del trabajo es autónoma porque no se encuentra conceptual ni prácticamente a ningún área del derecho, como también lo son el derecho mercantil, derecho penal y el derecho civil.
Ahora, encontré dos conceptos que rigen el procedimiento laboral. Uno de ellos es de Tenopala, que nos dice que el proceso son las formalidades a las que las partes y la autoridad responsable de resolver el asunto deberán someterse durante la tramitación de todo el proceso. Es decir, que para Tenopala son los trámites administrativos que deben realizar las partes y la autoridad para esclarecer la demanda expuesta. Alcalá Zamora nos dice que el procedimiento se reduce a hacer una coordinación de actos en marcha, relacionado entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el proceso o el de una fase o fragmento suyo. Yo considero que el concepto de Tenopala es el más adecuado al procedimiento laboral y más entendible. Los tipos de conflicto que existen en materia laboral y es el conflicto individual de trabajo y el conflicto colectivo del trabajo. El primero, que es el individual, nos dice que toda pugna que motivada por el trabajo surge entre los diversos sujetos del derecho laboral. Es decir, que el conflicto solo es trabajador-patrón y que la resolución positiva o negativa solo recae en un solo individuo y se presenta ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y en cambio, en el conflicto colectivo de trabajo se caracteriza porque las resoluciones que se dictan para garantizar el derecho invocado afectan a todos los trabajadores que ejercitaron la acción y que forman parte de un gremio o grupo, y puede tener efectos en la mayoría de los casos para resolver en el mismo sentido respecto de casos iguales en el futuro. Por su parte, Tenopala hace dos clasificaciones del conflicto colectivo de trabajo, que son: el primero, aquellos que se refieren al cumplimiento o interpretación de una disposición normativa, y el segundo, los relativos a la creación, modificación, suspensión o terminación de las condiciones de trabajo. Es decir, que el conflicto es con todos los trabajadores de la empresa hacia el patrón y que todos los trabajadores serán afectados por la resolución positiva o negativa, en este caso se tramita ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Un ejemplo muchísimo más, o se me viene o lo recuerdo, es la compañía de Luz y Fuerza, que cuando se llevó lo que es todo el conflicto y el proceso del sindicato patrón, pues fue en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Mis conclusiones. Conforme a lo expuesto anteriormente, creo que es de vital importancia conocer nuestros derechos y obligaciones que tenemos como trabajadores y como patrones. Es importante darnos cuenta que es muy difícil llevar una relación sana y justa entre patrones y empleados, porque cada individuo tiene formas diferentes de pensar, actuar y trabajar. Por tal motivo, creo la mejor estrategia como trabajadores como trabajador es, como primer punto, valorar mi trabajo. Valorar las funciones que realizo y hacerlas de la mejor manera posible y no tener miedo a la innovación. Como patrón, es importante no olvidar que las personas que trabajan conmigo son individuos con familias y problemas propios, que no son de mi propiedad, que tienen horas laborales y que no porque yo les esté pagando, ante la ley todos son 8 horas, y que si yo rebaso